ya que tenemos en cuenta. Sí, señor presidente. Tenemos un proyecto de ley que ingresó hace una semana atrás, que está iniciado en moción del senador Pío Araya, Huenchumilla, Macaya y Saavedra, es decir, de los miembros de la comisión, que establece el Día Nacional del Veterano de las Operaciones de Paz. Una comunicación de la Fuerza Aérea de Chile en que envía una propuesta de programa para la sesión que va a celebrar la Comisión en dependencias de la FACH el día lunes 8 de agosto, que ustedes tienen en su escritorio los horarios, y también una suerte de recordatorio de solicitudes de audiencia. La señora Luz María Ramírez, que en abril había solicitado ser recibida para hablar acerca de un caso que le afecta de su hijo que falleció junto a su instructor de vuelo mientras practicaba una lección del curso para piloto comercial. Ella está reiterando la solicitud de audiencia, presidente. Bien, entonces Perdón, ¿sí? y hay otra solicitud de audiencia, pero un tema distinto, no sé Un si tema quieren, ¿sí? distinto. Bueno, sobre esta petición en la comisión, favorablemente recibir a la señora Ramírez, y lo único que nos queda es buscar la fecha que tengamos disponible dentro de nuestras tareas para recibirla. Así que acordemos, señora secretaria, que usted me indique a mí la fecha que tenga y yo cito a esa sesión. ¿Mm? Gracias, señor presidente. Y finalmente, tener presente que en marzo, tan pronto ingresó este proyecto, recibimos una solicitud de enviada por un estudio jurídico de Entons, que está dedicado a temas de ciberseguridad. Ellos informan eso y también manifestaron su interés en exponer. Como estamos en etapa de audiencia, presidente, por eso. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, vamos a invitar a todas las personas que deseen concurrir a nuestra comisión. ¿Alguna cosa, senador Puy? Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solo aprovechando la cuenta, dar cuenta del viaje que realicé a Rumania como integrante del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, temas muy relevantes que se trataron con motivo de la crisis, la guerra entre Rusia y Ucrania, todos los efectos que ella tiene, el carácter híbrido, el ataque físico y también tecnológico de ciberseguridad. Rumania fue elegido por la Unión Europea para instalar el Centro de Competencia Ciberseguridad de toda Europa. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un vínculo especial, probablemente una sesión le pediría para poder analizar este caso, no es el momento. Sí, nos han invitado. Tuve la oportunidad como presidente del Grupo de Amistad Chile-Rumano reunirme con el par rumano nuestro y está muy interesado de generar este vínculo. Ellos son los latinos del este, nosotros somos los latinos del oeste, pero en áreas tan complejas como mantener un equilibrio geopolítico en el Mar Negro, más en temas de ciberseguridad, yo creo que nos pueden aportar bastante. Eso podría ser un tema que podemos perfectamente desarrollar dentro de esta comisión. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Sí, yo creo que dentro de nuestra planificación, señora secretaria, que tengamos con los distintos temas, vamos a colocar que en una sesión el senador nos pueda informar ya en detalle, digamos, sobre lo sustantivo, digamos, de este viaje, digamos, de estudio que le corresponde hacer a Rumania. ¿Mm? Muy bien. En consecuencia, pasaríamos al motivo de la audiencia, que pasen nuestros invitados y los asesores también. ¿Mm?
Muy bien. Vamos a suspender por 2 minutos la sesión para los efectos de que instalen los aspectos logísticos, digamos, de lo que vamos a escuchar. Con tranquilidad. Recording stopped. Quisiera ofrecerle la palabra y quisiera pedirle que usted mismo nos indicara los acompañantes que lo asesoran, que lo acompañen en esta oportunidad. Señor general, tiene usted la palabra. Muchas gracias, honorable senador, por su intermedio a cada uno de los senadores componentes de la comisión. Primero, dar las excusas correspondientes. La verdad que Miguel Yañez tenía estas ganas de venir, por razones de agenda no pudo hacerlo. Pero estamos acá, primero que todo, al final de la presentación vamos a dejar una minuta que hemos preparado, senador, con todos los detalles que vamos a conversar en esta jornada. Esperamos hacerlo en pocos minutos. Voy a partir primero que todo, que nosotros efectivamente hicimos antes de venir a la sesión un análisis del proyecto de ley con los 41 artículos y los 7 artículos transitorios, viendo cada uno de ellos. La verdad que una anterioridad en el gobierno anterior, también analizamos la política desde el gobierno de la presidenta Bachelet en adelante de lo que ha habido, pero voy a partir con datos que son... Disculpe, señor general, no sé, es para los efectos del acta, necesitamos saber, digamos, quién lo acompaña, si gusta lo hace la secretaría, o usted, como guste. Me acompaña el jefe coronel Cristian Montre, el director de la Dirección de Tecnologías de la Información, el coronel Villarroel, y el encargado de Seguridad de la Información de Carabineros de Chile, que es una persona contratada por alta dirección pública, justamente para el control de la seguridad de la información de los sistemas nuestros, que es el señor Jonathan Ponce. Eso, senador. Bueno, solamente en esta quiero dar algunos datos para introducir la importancia de este tema de legislar en esto. En las últimas 24 horas, el Centro de Seguridad de Información de Carabineros registra 941.000 intentos de sabotaje, desde un malware común y corriente hasta intentos de hacker por entrar y penetrar los sistemas de información de Carabineros, y eso es todos los días. De ahí la importancia que radica este proyecto de ley y la posibilidad de tener ya, como tal se explica en cada uno de sus artículos, las diferentes jerarquías y dar, por supuesto, una forma en la cual nosotros nos podamos regir a este respecto. Han habido ataques en distintas partes del mundo que han terminado con, por ejemplo, el caso alemán, donde fueron interrumpidas o interceptadas las comunicaciones de los registros de los hospitales alemanes. Han habido atentados de distintas formas, no solamente entidades públicas en el mundo, sino que también entidades privadas. Uno de los ejemplos cercanos que tenemos es el ataque al Banco Estado, del cual fueron afectadas más de entre 7 y 11 millones de personas. Y eso todavía no tenemos claro bien la forma que hay que esperar los resultados de las investigaciones. Creo que aquí no solamente actúan hackers, que es lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a ver, a veces los reportajes, las películas de televisión o de cine. Aquí ya hoy día operan verdaderas empresas que se dedican a esto y forman parte también y tienen vínculos con el crimen organizado. Por eso es que es tan importante tener
infraestructura, una arquitectura a nivel de gobierno potente en torno a esto. Y yo diferencio dos cosas. Uno que tiene que ver con la seguridad en la línea de gobernanza de lo que tiene efectivamente y lo que es el Estado de Chile. Y otra es la gobernanza de defensa, que tiene que ver con otros aspectos que tienen que ver con la seguridad de la nación. Un antivirus, de lo que conocemos habitualmente, ya no es una herramienta infalible. Un antivirus ya es una herramienta casi obsoleta. Hoy día existen diferentes formas de cómo poder alcanzar o penetrar sobre los registros de datos de las distintas instituciones o infraestructuras. Por eso es que el objetivo de legislar, establecer un marco regulatorio necesario para el desarrollo de la ciberseguridad, tanto en su acción operativa como regulatoria, ampliar y fortalecer el trabajo preventivo, la formación de una cultura pública es fundamental para que los diferentes organismos del Estado puedan tener esta orgánica que les permita defenderse de aquellos ataques. Creo que esto es una nueva dimensión de la seguridad. Nosotros, que venimos ya por varios años hablando de seguridad, esta es una nueva edición, un nuevo mundo, en el cual hay muchas cosas que no alcanzamos ni siquiera a conocer. Recordemos que en la investigación del detenido que enviaba bombas sobre ecoterrorista ITS, toda la gran parte de su metodología de cómo él actuaba lo hacía a través de las redes oscuras o la Deep Web. Por lo tanto, hay todo un mundo detrás de ello que nosotros necesitamos también constantemente estar informados, entrenando gente, capacitando gente de manera de estar alerta y atento a ello. Fíjese usted de que entre los años 19 y 2021 se ha registrado solo en Carabineros un total de 184 casos policiales por sabotaje informático que abarca un 59,8%. El espionaje informático un 25,5%. Yo todos estos datos los voy a dejar porque son datos del ámbito investigativo de Carabineros. Seguramente Eric Minay, que representa a la Policía Investigativa, tiene datos mucho más potentes porque ellos tienen una estructura más grande respecto a esto. Pero a lo que voy es que en cuanto a se observa un aumento significativo durante el año 2019 al 2021 en 3 de los 5 delitos detallados en el acápite anterior, donde el delito de espionaje informático aumentó en 25 casos policiales, equivalente a un 313%, mientras el delito por difusión de información se incrementa en 26 casos policiales, equivalentes al 100%, y el sabotaje informático aumenta en 46 casos, equivalente a un 100%. En relación a estos delitos, se logra observar que los principales lugares fueron afectados por estos ciberdelitos corresponden a domicilios particulares en 104 casos, equivalentes a un 56,5%. Otros servicios privados en 44 casos, abarcando un 23,9%. Y en industrias o empresas con 15 casos equivalentes a un 8,2%, principalmente entidades bancarias con 14 casos, equivalente a un 7,6%, y entidades públicas en 7 casos, equivalente a un 3,8%. También aquí destaca el caso de filtración que sufrió, el hackeo que sufrió nuestra plataforma institucional en el año 2019, donde pudieron obtener prácticamente 1 tera de información que se encontraba en los registros institucionales, donde, por supuesto, después de un proceso investigativo se logra dar con las personas y presentarlas al Ministerio Público, y en estos momentos se encuentra un proceso penal abierto en contra de ellos. Bueno, eso permite deducir de todo lo que he estado señalando la importancia efectivamente que nosotros le damos a este marco regulatorio que nos permitiría, por supuesto, tener un marco normativo
y de responsabilidad para los ataques que se producen, para defendernos de los ataques que se producen. Consagra el principio rector en materia de ciberseguridad, que es súper importante, porque aquí cuando uno se encuentra con procesos investigativos principalmente, hay mucha sensación de no querer, digamos, dar a conocer una situación como esta, sobre todo si se trata de una empresa privada u otra, y no hay, al principio no hay mucha cooperación, y en algunas partes se ha detectado además que muchas veces se ha ocultado esta situación hasta cuando realmente se logra saber por otras vías y se entera el Ministerio Público. Y aquí se consagra el principio de responsabilidad, de protección integral, de confidencialidad de los sistemas de información, que es muy importante, de integralidad de los sistemas informáticos y de la información, de disponibilidad de los sistemas informáticos, de control de daños, de cooperación con la autoridad, que es súper relevante, y por último el principio de especialidad de la sanción, que tiene que ver también con la creación, ¿no es cierto?, de la agencia, de cómo va a funcionar esto y si hay sanción o no sanción al respecto. Establece la forma de determinación de la infraestructura crítica de la información y las obligaciones que las instituciones que poseen infraestructura de la información calificada como crítica. Si avanza una lámina, nosotros, independiente de que en la lámina anterior ya se habla de todo lo que en materia de legislación ha habido y de los decretos que se han publicado sobre esto, lo importante es que, por ejemplo, en el caso de nuestra institución, contamos con un sistema de seguridad de la información y estamos adscritos al CECIR en estos momentos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ahí está radicado en estos momentos el control de la seguridad para estos ataques que se producen. Lo que está siempre en discusión es quién defiende primero. O sea, defendemos nosotros con el equipo nuestro, esperamos que tome conocimiento del CECIR y vea que a lo mejor es un asunto más grande y debe intervenir un equipo más grande. Y eso tampoco está muy bien explicado en el proyecto de ley, pero creo que en la medida que vaya avanzando la discusión al respecto, son cosas que se pueden ir aclarando. Además, que en el mismo proyecto se expresa que habrá un reglamento que va, ¿no es cierto?, a hacer una bajada respecto a cada uno de los artículos que allí están señalados. Bueno, en esto también determina la infraestructura crítica y al verse afectado, cuando uno se ve afectado, también da los caminos que tiene que seguir para defenderse o bien defenderse en conjunto con el resto de los componentes del Estado. Habrá un decreto que determinará aquellos sectores e instituciones que constituyen servicios esenciales y que por lo tanto poseen infraestructura crítica de la información. Y aquí hay servicios esenciales que efectivamente mantienen información que es muy vital para el funcionamiento de la economía del país, para el funcionamiento de los servicios públicos y por supuesto también para la seguridad de cada una de las personas de la ciudadanía, siempre y cuando, ¿no es cierto?, teniendo un respeto por todos los derechos y los datos de las personas. Esta es la infraestructura crítica, por su intermedio, senadora, a todos los senadores, que tiene bien descrita la institución en estos momentos. Lo que vemos ahí, en primer lugar, en la parte superior, están todos nuestros sistemas depositarios de la información que tiene Carabineros de Chile. ¿Por qué es tan importante eso? Porque ahí convergen todas las plataformas que tiene Carabineros, desde la consulta ante centros policiales, el manejo de las centrales de comunicaciones, la conducción de los vehículos policiales, todo lo que tiene que ver con la información a través de los canales IP que tienen que ver con nuestros sistemas de comunicación internos, desde los cuarteles fronterizos hacia la unidad operativa y viceversa, el manejo, dirección y control de las operaciones policiales que se realizan en la macrozona sur, en la macrozona norte, en el centro de Santiago, en todo lo que tiene que ver no solamente con control del orden público, sino que también con los patrullajes, los delitos flagrantes, etcétera. Todo eso funciona en torno a estas plataformas y a estas torres que se ven ahí, donde dice sitio repetición, que es la parte más abajo. Estas son todas repetidoras propias, senador, y por su intermedio al resto de los senadores.
son de Carabineros de Chile, son del Estado. ¿Y por qué son tan importantes y por qué merecen un cuidado especial? Independiente que con ella yo logro poder tener interconectados más de los 1.200 cuarteles que tiene Carabineros desde la frontera hasta la ciudad, más importante que eso, que estas torres son el soporte de los sistemas de emergencia como NEMI, Bombero, Directemar y el SAMU a futuro. Estamos próximos ya a firmar el convenio con el SAMU. Pero esta plataforma es la que sustentó el terremoto del 2010 y las diferentes crisis que hemos tenido por situaciones naturales en distintas partes del país, y que lo primero que empieza a funcionar, ¿cierto?, son los sistemas de comunicaciones para poder saber qué pasó, dónde ocurrió, cómo están las personas, cómo hacer llegar la ayuda. Por eso es que es tan relevante esta infraestructura crítica que tiene Carabineros de Chile, que es la que debemos cuidar a toda costa, porque es la herramienta fundamental para el soporte en casos de emergencia de nuestra ciudadanía. Posteriormente también hay facultades, establece las facultades normativas de los reguladores y fiscalizadores sectoriales con competencia en los respectivos sectores regulados. Aquí crea y regula la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Si bien el proyecto de ley habla de una agencia, habla de un servicio público, perdón, no está muy bien definido si todavía va a ser una agencia, un servicio público. Lo veníamos conversando en el camino Santiago hacia acá, hay un tema súper relevante. O sea, cuando hablamos de un servicio público, yo tengo que regirme por la Ley de Base General de Administración del Estado. Es decir, yo tengo que encontrar gente por lo que me señala la normativa. Y es re difícil en estos momentos que uno vaya a encontrar un tipo que realmente sea hacker, que le pueda ayudar, como lo están haciendo los bancos hoy día, que contratan lo mejor que hay afuera, que han hackeado, y eso usted no le va a poder dar una estructura formal dentro. Por lo tanto, es difícil que eso lo haga un servicio público, a menos que tenga una calidad de agencia, no a lo mejor como la Agencia Nacional de Inteligencia, pero sí viene de nuevo a rebrotar la discusión y todo lo que se está viendo en materia de inteligencia, y esto también podría formar parte, ¿no es cierto?, de esta alianza que debe contar una nación como la nuestra para defenderse de estos ataques que a futuro van a ser mucho peores de lo que nosotros hoy día estamos mirando. Y que por eso que yo les decía ese número al principio, porque uno habla y cree que esto es muy lejano, que no ha ocurrido, pero como muy bien lo dice el personal especializado que contrató la institución para esto, nos defendemos de miles de ataques diarios. Y así lo hacen las empresas privadas y así lo hacen el resto de las instituciones del Estado y este mismo Congreso, que tiene que también tener, ¿no es cierto?, las herramientas para defenderse. Bueno, y en eso también hay un tema que hay que ver de qué manera se puede hacer de tal forma de contar con los especialistas necesarios y que poder tener una reacción necesaria que nos permita amagar los ataques. Tampoco se considera en esta parte el concepto de investigación, que es re importante, porque una cosa es registrar los hechos que van ocurriendo, ¿no es cierto? Lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió hoy día, lo que va a ocurrir mañana en una institución del Estado, en una institución privada que tiene bases que son importantes para el funcionamiento del Estado, que va a estar sometida al control. Una cosa es eso, y la otra es estar constantemente investigando hacia dónde va todo esto y de qué manera podemos tener una estrategia de defensa, no solamente en materia de defensa de la seguridad nacional, sino que también en materia de defensa de los órganos que constantemente están trabajando y que están sometidos a los ataques. Y aquí también se crea un registro nacional de incidentes de ciberseguridad, un registro de incidentes que permite tomar experiencia e ir aportando soluciones a los ataques e incidentes. En la medida que hay registro, se permite dar a conocer al resto lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana, y los otros también tomar las medidas necesarias para que no le ocurra lo mismo. Se crea y regula el Consejo Técnico de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Aquí se determina la infraestructura crítica de los servicios públicos y privados, y por supuesto que aquí hay que considerar, a juicio nuestro, los servicios que son básicos, que tienen que estar sometidos al control también de este
de esta materia. Me refiero, por ejemplo, a las empresas de agua, a las empresas de luz, a las empresas que proveen de internet, etcétera, a las empresas telefónicas, etcétera, etcétera. Un aspecto muy importante es que se cree y regula el equipo nacional de respuesta a incidentes de seguridad informática, que lo hablábamos hace un rato al inicio. Y aquí están los CECIR nacional, después están los CECIR de gobierno y el CECIR de defensa. Hoy día está ya funcionando prácticamente desde hace un tiempo, y lo que todavía no tenemos muy engranado, muy bien orquestado, es cómo respondemos. Creo que ahí la gobernanza no ha terminado todavía de decir, ante un ataque de esta naturaleza, yo defiendo, o ante un ataque de esta naturaleza, usted defiende. Eso yo creo que lo va a dar en la medida que se categoricen bien los tipos de ataque, a qué tipo de infraestructura, de qué tipo de datos se está hablando, o de qué tipo de consecuencias, y de acuerdo a eso se va a determinar seguramente quién responde. Porque nosotros tenemos un CECIR en Carabineros en estos momentos y nos defendemos todos los días de los ataques que tenemos. Pero cuando, por ejemplo, nuestra comisaría virtual, que en estos momentos, y como ustedes muy bien vieron en la etapa de la pandemia, se transformó en un hito muy relevante porque nos permitió hacer muchos trámites que de no haber existido, la ciudadanía habría tenido que concurrir a los cuarteles policiales, lo que hubiera significado un atochamiento de gente en cada una de las comisarías, un uso de papel extraordinario, tremendo. Pero, por ejemplo, los trámites totales durante la pandemia llegaron a 756 millones de trámites que realizó la comisaría virtual. Y el PIC fue de 2.400.000 en un solo día, que tenía que ver, lógicamente, con los permisos de movilidad y todo lo que cada uno de nosotros vivió en su momento. Hoy día eso ya también ha cambiado y se ha ampliado. Hemos abierto con el Ministerio Público, ¿no es cierto?, las denuncias hoy día que puede hacer cualquier ciudadano a través de la comisaría virtual, puede hacer denuncias sobre los hurtos, maltratos y daños a la propiedad privada. Estamos a las puertas de continuar en una segunda etapa, donde van a poder ingresar también allí los delitos de violencia intrafamiliar, información anónima que pueden entregar las personas, y otros delitos que en estos momentos se están evaluando para poder ser ingresados y ser trabajados a través de la comisaría virtual. Como por ejemplo, abandono de hogar, pensión de alimentos, pérdida de documentos, pérdida de teléfono móvil, reclamos al actuar policial, régimen de visita, régimen de reclamo, etc. En definitiva, creemos que la comisaría virtual va a ser el ícono, digamos, del funcionamiento y el destrabamiento de la concurrencia de las personas a las comisarías cuando puedan. Finalmente, estamos, honorable senador, a disposición de toda la institución, los que estamos acá, los que estamos trabajando todos los días como carabineros, en cooperar en todo lo que se necesite para esta instancia o en instancias posteriores, de poder aportar todos los datos que ustedes nos soliciten, que tengamos, que estemos trabajando, y por supuesto desear el mayor de los éxitos en que esto avance, que resulte todo bien en beneficio de toda la ciudadanía. Eso sería, senador. Estoy dispuesto a satisfacer cualquier pregunta que quisieran hacer. Bueno, muy amable. Muchas gracias, señor general. Ofrezco la palabra, senador Peón. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar al general inspector Esteban Díaz, agradecerle la información. Creo que es mejor ir viendo institución por institución, porque si no se nos junta todo. Efectivamente, el rol de carabineros preventivo, pero también para poder perseguir el delito es fundamental. Y tal como lo ha señalado, ustedes también son víctimas. Y eso es bien importante. En el ciberespacio somos todos iguales y todos somos víctimas. Y esa cantidad de ataques obviamente refleja la actividad, que es una actividad que no tiene origen conocido certero al principio. Yo quiero en ese sentido hacer el punto del por qué es tan importante haber comenzado primera la discusión en la Comisión de Defensa, pero el tema de la atribución. El ciberespacio conecta a todo el mundo. No hay nadie que esté
no esté conectado, y eso significa que trasciende las fronteras y podemos recibir ataques que pueden ser no solo del país, de fuera del país, e incluso de actores estatales. Pero eso no lo sabemos, no sabemos quién nos está atacando. Y por eso es tan importante tener una ley marco que permita lo que usted muy bien señaló. Me encantó la forma que lo presentó, el ver, bueno, cómo lo hacemos, quién se defiende, cómo nos organizamos, quiénes controlan quién. Yo tengo en la práctica un pensamiento personal, al igual que en la religión, la salvación es individual. O sea, aquí Carabinero tendrá que salvarse solo, cada uno tendrá que hacer el esfuerzo más grande que pueda, porque es muy complejo enfrentarlo de forma colectiva y tener una organización jerarquizada que sea capaz el gran, podríamos decir, arquitecto que es capaz de manejarlo todo, porque esto está totalmente distribuido. Me alegra mucho que tengan personal por alta dirección pública contratada, es un tema muy serio, y como muy bien señala, este es un tema que sobrepasa la capacidad de administración del Estado, especialmente si creemos que un organismo público es capaz de resolverlo, por las competencias que tienen que tener las personas. Hay hombres y mujeres talentosas que incluso han aprendido todo por internet, en YouTube, sin necesidad de recibir una instrucción formal, y que si no se les da esas oportunidades de estar en el lado bueno de las fuerzas, van a ser reclutados por bandas criminales. El crimen organizado ya ha descubierto que es mucho más rentable, menos riesgoso y más fancy, más entretenido entrar en el cibercrimen. Y es un tema que obviamente tenemos que estar atentos, porque los talentos nacionales, si no son bien empleados, van a ir a ese destino. En ese sentido, lo que usted señala, la falencia en investigación es fundamental. Esos talentos ciber tenemos que identificarlos y darles un destino, porque si no, van a terminar mal. Le comento, señor presidente, por su intermedio, que desde ya se está trabajando en la Comisión Desafío del Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para generar esta red de investigación de ciberseguridad y poder suplir lo que la ley, el proyecto de ley no tiene en estos momentos. Porque también, al igual que usted, creemos que tenemos que tener esa componente. Y finalmente lo que señala la cultura. Esta cultura es esencial poder propagarla porque son las personas, la primera línea de defensa y la última línea de defensa. Es cada uno de los carabineros, las carabineras que están operando un sistema que tienen que ser capaces de actuar y también la capacidad en sus entornos de ir explicando al resto. Yo, habiendo escuchado, quedo muy tranquilo, sí señalar de modelos que son interesantes de analizar, esto para que ustedes lo puedan ver, el modelo de integración que tiene España. España, para la protección de la infraestructura crítica, tiene el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CNPIC. Lo fuimos a visitar con el senador Álvaro Elizalde a España. Y una de las características que tiene es que su dotación, por lo menos en el momento que lo visitamos, eran 54 personas. 27 guardias civiles equivalente a carabineros, 27 policías nacionales equivalente a PDI. Y la pregunta fue, ¿por qué esa composición? Para que se pudieran balancear y organizar bien. El enfrentar una amenaza tan compleja como la que estamos hablando requiere incluso de crear una institucionalidad diferente, en donde tenemos que en el ciberespacio unirnos. Yo creo que ahí hay muchas cosas y destrezas que vamos a tener que buscar y ver, pero por lo pronto creo que nos entrega antecedentes muy valiosos la información de Carabineros y buscar una forma, una figura para lograr finalmente esto. Solo señalar, y para terminar, presidente, que España, en el mismo ejemplo, su centro de operaciones de ciberseguridad es lo que este año decidió externalizar, de tal forma de poder usar competencias de la industria local, específicamente Indra, con un gigante de las telecomunicaciones española como es Telefónica, para poder hacer esta integración completa, porque el proceso es complejo, requiere de gente altamente capacitada y además que no se lo pues, todo el resto, porque uno prepara a mucha gente y esa gente después obviamente termina en otro lugar. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Agradezco la presentación. Gracias, señor senador. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Yo voy a formular una consulta, señor general, atendiendo que esto está siendo transmitido en la televisión del Senado a un público general del país. Yo la pregunta que me hago, más allá de lo que pudiéramos llamar una tipificación del delito,
del ciberataque, ¿cuál podría ser el propósito que tiene el atacante? Porque yo entiendo, por ejemplo, que pudiera haber un ataque a los bancos para los efectos de sacar plata, como fue en el Banco del Estado, incluso en el Banco Central, o lo que le sucedió a Costa Rica y otros países. Pero sería, por ejemplo, el propósito de atacar a Carabineros? ¿Qué hipótesis barajamos? Otra hipótesis pudiera ser de que se atacara cuestiones críticas del país para los efectos de debilitar al país, debilitarlo en sus instituciones, en sus sistemas de comunicación. Pero ¿qué es lo que hay detrás de este cibercrimen, por así decirlo? Porque si es por el tema de los datos, bueno, las grandes compañías mundiales, bueno, tienen los datos de nosotros de todas maneras, digamos. Entonces, yo quisiera que se esbozara la posibilidad de alguna hipótesis eh, de por qué y cuál es el propósito de estos ciberataques, digamos. Señor general, le ofrezco la palabra. Gracias, honorable senador, y con su intermedio al resto de los demás senadores. Creo que hay que tener en enfoque más o menos 3 dimensiones sobre este respecto, el propósito. El primero, y que es el que vemos habitualmente en el mundo, tiene que ver con un estatus de cómo yo demuestro y penetro ciertas organizaciones para demostrar cuál es mi calidad respecto de mi capacidad sobre otros hackers que están funcionando en esa materia. En segundo, está efectivamente la apropiación de datos. Nosotros hoy día manejamos los datos que tienen que ver con todos los detenidos que son puestos a disposición del Ministerio Público, por ejemplo, son datos esenciales, que si los datos no llegan, no hay formalización de los imputados. Si el sistema se cae, el imputado no llega, el parte no llega al fiscal y por lo tanto el fiscal no puede presentar en la audiencia y el juez va a tener que declarar ilegal la detención porque no están los antecedentes suficientes para que el fiscal los presente. Eso sería, por ejemplo, un daño grave y terrible al sistema. Pero más importante que esas 2 dimensiones, que es la que realmente nos ha ocurrido y es la que realmente nos ha afectado, es la que realmente nos llama la atención y es la que realmente estamos ocupados en eso, es la obtención de datos del personal de Carabineros que ha participado no solamente en actividades de índole investigativo, sino que también de control del orden público, que permite posteriormente tener la identidad de su familia, tener la identidad de dónde vive ese carabinero, tener la identidad de su vehículo y que ha permitido efectuar ataques a mansalva, ataques con pedradas a sus casas, rayados de los muros del frente de su domicilio, por nombrar algunos, porque también han sido constatadas denuncias en las cuales han sido amenazadas también los hijos de los respectivos colegios. Creo que esas son más o menos las 3 dimensiones desde el punto de vista de nuestra institución, pero lejos la más importante es la que le nombré, la que le acabo de señalar. Bueno, muy amable, muchas gracias, señor general. Senador Gastón Saavedra. Sí, gracias. Bueno, día que pasa, más informatizados vamos a estar como sociedad. A propósito de las cosas que usted decía, más allá de lo que es Carabinero, me preocupa la seguridad en términos globales como Estado. Tenemos una red ferroviaria que también es informatizada, que controla por lo tanto los viajes de ida, y yo sé cuando lanzo un tren en el metro, en fin, y pudiera alguien provocar efectos dañinos al funcionamiento con el impacto que significa en las incomodidades, porque esto deriva después, detrás de esto siempre hay objetivos políticos, deriva, ¿cierto?, en un atochamiento fatal, en que la línea 1 del metro en la hora punta no funcione en Santiago y eso provoca otro tipo de cosas. Y el mismo día pudiéramos tener una situación que los vuelos fueran todos intervenidos
En fin, un suma y sigue, porque todo está informatizado. Y los sistemas de aterrizaje, en fin, se han intervenido y se arma un caos generalizado. En fin, no sé, pues, el sistema de emergencia que está puesto aquí, que está coordinado para poder interactuar, también lo bloqueó. Puede ser muy fantástico y elucubrativo lo que estoy diciendo, pero los tiempos que corren son distintos y la influencia cultural que menciona mi colega, porque se ven muchas películas, se ven muchas cosas que influyen, o sea, ¿qué quiere que hagamos? Si está así, y además desde pequeño, encima uno cuando tiene un nieto le regala un celular, y ya, o sea, hace cometer, no sé si el error o la vida, depende de cómo se quiera ver, o sea, por lo tanto hay una incorporación temprana a todo este tipo de tecnologías que después la organización, por lo tanto, de aquellos que están en el uso de las tecnologías, pero con fines y con propósitos distintos a lo que nosotros queremos, porque cuando instalamos todos estos sistemas que yo describía, lo hacemos para el bienestar de la población y no para provocar daño. Entonces, ¿cómo esa parte que es importante del cumplimiento de la población también, no solo por lo que tenga, pero vinculación usted y si a lo mejor estamos, que estamos tratando como Estado tener la incorporación de una estructura tal que permite tener ocupamiento generalizado específico más allá de las instituciones, sino que es una labor de ciberseguridad de carácter estatal. No quiero que no me confundan con lo de la cuestión ideológica, sino que tiene que ver con el cumplimiento de una función de protección del conjunto de las acciones que el Estado chileno dispone para el bienestar de la población. A eso me estoy refiriendo y si ustedes tienen, no me especifique hasta, pero tengo entendido y entiendo claramente las cosas que se pueden decir y las que no se pueden decir, pero en ese plano, ¿en qué estamos? Si se pudiera, no, presidente, yo sé que... Muy bien. Señor general, ¿quiere decir algo? Sí, por Y si no, supuesto. le ofrecemos la palabra después al senador Javier Macaya. Señor general. Sí, mire, usted tocó un tema muy relevante y que es lo que ha pasado en otros países. La policía habitualmente estamos en constante coordinación, comunicación con lo que pasa en el mundo a través de los otros policías, muchos que se han formado aquí con nosotros y otros que han formado parte de distintos cursos y uno mantiene comunicación con ellos. Y por eso que lo que hablaba antes es así, no es solamente el hacker, son agrupaciones o verdaderas empresas que ya están estructuradas para tomar posesión de determinados sistemas. Una vez que toma posesión del sistema, tiene dos soluciones: o paga para que le liberen el sistema, o denuncia para que intervenga algún organismo estatal que logre, ¿no es cierto?, derribar esa barrera. Y eso es lo que hasta ahora no sabemos si no lo hemos tenido, no sabemos si ha anunciado, o no sabemos si hay una investigación en estos momentos que esté en carácter de secreto, porque no podemos ventilarla. Por lo tanto, sí es un tema que está ahí latente, muy latente, y que ha ocurrido en otras partes del mundo y por ende puede ocurrir acá, que puede ir desde lo que decía usted recién, desde los sistemas que controlan y aseguran el transporte del metro hasta, ¿no es cierto?, el aterrizaje de un avión. Gracias, señor general. Senador Javier Macaya. Gracias. A ver, se hizo mención, y agradecerle al general por su presentación, me perdí una parte, pero entiendo que se hizo mención a 940.000 ataques, que, claro, ¿se tiene alguna estadística? Porque usted acaba de mencionar que pueden haber algunas investigaciones que son reservadas, que no se tiene el conocimiento de hasta qué punto se llega, pero ¿qué cantidad de estos ataques terminan en una persecución penal efectiva? Porque quizás pueden mantenerse en reserva las investigaciones durante un tiempo agotado, pero llegado al final de la investigación, yo me imagino que las instancias de
de persecución penal, Ministerio Público, y quizás sería importante también requerirle alguna información al Ministerio Público respecto a esto, de qué porcentaje, debe ser muy mínimo el que llega a persecución penal, se me ocurre, pues si usted está hablando de 940.000 ataques, yo me imagino que un porcentaje bastante bajo llega a investigación y cuáles son los resultados, y si eventualmente usted ve que hay algún mecanismo adicional, alguna idea, que de hecho de eso se trata un poco la coordinación, el hecho de que usted esté sentado con nosotros acá, para si hay alguna idea de coordinación adicional que se pueda dar entre las instancias, con ustedes, con las instancias de investigación. Por excelencia, la investigación penal, el organismo coadyuvante del Ministerio Público es la Policía de Investigaciones, pero bueno, adicionalmente quizás también la Policía de Investigaciones nos podrá aportar alguna información de qué porcentaje llega a investigación propiamente tal. Señor general. Sí, usted tiene razón por su intermedio a todos los senadores. Yo di los datos de lo que a nosotros como institución nos denuncian, pero hay otro número que es el que maneja la Policía de Investigaciones, y hay otro número que seguramente recibe directamente el Ministerio Público, y el consolidado debiera estar en el Ministerio Público con la cifra, digamos, nacional y general. Y de eso, efectivamente, yo aquí lo que tengo son los casos en investigación, es decir, los casos que lo está llevando un fiscal del Ministerio Público con equipos investigativos de Carabineros. Pero pueden haber, por supuesto que sí, muchas denuncias que no hay o una orden de investigar o todavía no se ha decretado esa orden de investigar porque no hay antecedentes suficientes por distintas razones y se mantiene todavía pendiente. Pero por parte de Carabineros eso es momento. Lo importante es lo que yo decía adelante, que en el tema de los CECIR, que una cosa es el registro de los incidentes que van ocurriendo, que está contemplado en uno de los artículos de los títulos del proyecto de ley, y otra cosa más importante aún es justamente lo que usted muy bien señala, los datos que permitan investigar qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto. Y eso es efectivamente lo que puede entregar la agencia, ya sea un servicio público o una agencia propiamente tal, o como termine con el nombre que sea en el futuro, pero creo que eso es una arquitectura que nos permitiría a todos defendernos de mejor manera, tener mejores registros y tener una mejor defensa como Estado. Bueno, muy amable, señor general. Le ofrezco la palabra ahora a la Policía de Investigaciones de Chile. Nos acompaña el jefe nacional de gestión estratégica. Perfecto, señor Eric Menay. Le ofrezco la palabra. Señor presidente, muy buenas tardes y por su intermedio saludar a los honorables senadores. Me acompaña en esta oportunidad el subprefecto Rodrigo Carreño, jefe de la Brigada del Congreso Nacional, y la comisario Paulina González de la Jefatura Nacional de Gestión Estratégica. Y aprovecho también de dar los saludos a nuestro señor director general, que por encontrarse con feriado legal no pudo asistir, pero me pidió que pudiese versar los planteamientos de la Policía de Investigaciones de Chile. Y básicamente complementar lo que ya se ha venido señalando y al tenor del proyecto de ley, la Policía de Investigaciones de Chile siempre celebra y acoge de buena manera toda instancia e iniciativa que permita, ¿cierto?, mejorar los alcances en temáticas relevantes y sobre todo en esta dimensión que, como ustedes también lo han señalado, es de preocupación de todos. Y en ese sentido, si bien destacar que hay tres definiciones, hay que determinar la infraestructura crítica, crear, ¿cierto?, una nueva institucionalidad, y principalmente, y donde descendemos nosotros y trabajamos fuertemente, cómo operamos nosotros a través de nuestros CECIR sectoriales como Policía de Investigaciones de Chile. En ese sentido, señalar que si bien la función principal de la Policía de Investigaciones de Chile es la investigación de los delitos, no obstante, en el eje general tranquilidad pública también generamos coproducción y participación en otras instancias que permitan, ¿cierto?, mejorar las corrientes de seguridad. Y en ese sentido me quiero detener y expresar que efectivamente el día de hoy estamos en un mundo VICA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y esto se viene acelerando producto también de la globalización, que no está ajena de riesgos y amenazas, y un poco lo que aquí se ha venido abordando, y que estas amenazas se recrudecen cuando hay vulnerabilidades, y aquí hay un margen de espacio de vulnerabilidades, y aquí voy a recoger y a lo mejor contestar una de las preguntas que se hizo, sobre las afectaciones.
si bien hay afectaciones... Más cerca al micrófono, por Perdón. favor, señor prefecto, para que se escuche. Muchas gracias. Sobre las afectaciones, si bien podemos tener afectaciones individuales, grupales, y lo que más preocupa en la mirada de ciberseguridad son las que afectan, ¿cierto?, la seguridad en el marco de la defensa. Es decir, cómo la vulnerabilidad en ciberseguridad pueden afectar la continuidad informativa y de los servicios y pueden generar crisis que nos pueden afectar a todos en un mayor volumen. En esa dimensión, en el último tiempo, producto de la globalización, incluso la pandemia permitió acelerar este aumento y recrudecimiento, ¿cierto?, de todo el tratamiento informático, donde hubo un aumento de los delitos de esta naturaleza. Y esto está considerado dentro de la amenaza emergente que están viviendo no solo Chile, sino que todo el mundo. Y principalmente cuando ya se vincula a ribetes transnacionales, principalmente vinculado al crimen organizado, eso preocupa aún más. Porque estamos en una sociedad digitalizada, hay toda una corriente de transformación digital, y en ese sentido voy a separar en 3 ejes lo que estamos haciendo nosotros como Policía de Investigación de Chile. Si bien nosotros desde el año 2000, es decir, hace más de 2 décadas, contamos y fuimos la primera institución policial que tuvo una unidad especializada para investigar los delitos informáticos, el cibercrimen. Desde hace más de 2 décadas, con esta mirada a futuro, con esta mirada prospectiva, ¿cierto?, de enfrentar estas nuevas amenazas emergentes, hemos ido generando conocimiento para poder ir adaptando nuestros procesos a los cambios del entorno. En ese sentido, la preocupación del director en esta materia en especial ha generado un énfasis. Se ha creado hace pocos meses una nueva jefatura, ya no tenemos solamente las brigadas de cibercrimen que eran 3 a nivel nacional, sino que ahora se robustece esta dimensión en cuanto a la investigación de los delitos, mejorando la persecución penal, y se creó la Jefatura Nacional de Cibercrimen. ¿Ya? Eso es una muy buena noticia porque sin duda permite mejorar nuestro alcance en esta dimensión, en persecución penal, cuando afecta a personas utilizando los medios virtuales. Paralelamente, a partir del instructivo presidencial del año 2018, creamos nosotros nuestro Centro Nacional de Ciberseguridad, nuestro CECIR sectorial, por así decirlo, el cual efectivamente se vincula y se relaciona con el CECIR de gobierno. Ellos vienen trabajando muy fuerte en todo lo que es responder ante los incidentes críticos, colaborar y asesorar, ¿cierto?, a la institución en estas materias, adoctrinando, ¿cierto?, y mejorando los puntos de debilidad y vulnerabilidad que teníamos presentes. Nos asesoran técnicamente y también difunden alertas preventivas. Es decir, constantemente nosotros nos están dando para poder minimizar ciertos los aspectos. Un dato relevante, según la entidad internacional Fortinet, en Chile en el año 2021 hubo más de 9.400 millones de intentos de ataque o de ciberataque. ¿Ya? Es decir, 4 veces más que el año 2020. Esto habla del aumento. Según los datos del ciberseguridad nuestro, en el año 2021 y en relación con el CECIR de gobierno, se registraron 28.000 eventos maliciosos, 1.500 de ellos fueron contra la Policía de Investigaciones. Afortunadamente logramos reaccionar adecuadamente para impedir, ¿cierto?, que de una u otra forma violentaran nuestro mecanismo. ¿Qué es lo que motiva? También una de las preguntas que se dijo acá. Yo creo que siempre va a haber un delincuente motivado, muchos de ellos buscando alguna recompensa económica, muchos de ellos a lo mejor generando solo una validación en su mundo y generar alguna afectación, y que eso es lo más preocupante, y desestabilizar. ¿Verdad? Y dañar, lo que busca la ciberseguridad es dañar, ¿cierto?, esta protección de los datos y generar, ¿cierto?, estos suministros de servicios, ¿cierto?, que no funcionen correctamente. Dicho esto, desde nuestra mirada sobre el proyecto de ley, en este contexto, para resguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio, resulta indispensable brindar, ¿cierto?, a los ciudadanos de un nivel de seguridad que les permita un normal desarrollo de las actividades personales y sociales. Yo creo que eso es un eje fundamental hoy en día. Si no se trabaja de manera coordinada para enfrentar estas, insisto, estas nuevas amenazas, que ya no son tan nuevas, ya están instaladas en nuestro país,
y logramos de una u otra forma ordenar, poder, ¿cierto?, determinar los canales de comunicación, de cooperación, para no tan solo solucionar problemas de manera reactiva, sino que prevenir. Yo creo que el espíritu principal es prevenir y poder hacer frente de manera anticipada a los efectos, ¿cierto?, que utilizan estos grupos a través de las plataformas y redes oscuras que son muy complejas. Y en ese sentido, solo destacar que el personal de nuestro Centro Nacional de Seguridad, todos son personas muy calificadas, con posgrados, diplomados en materia de ciberseguridad. Tenemos ingenieros informáticos y desarrolladores también en sistemas y programas de algoritmos sobre esta materia. Por lo tanto, entendiendo que paralelo a la institucionalidad, después tiene que haber un aterrizaje a través de un reglamento, está a disposición, ¿cierto?, para poder cooperar en todo lo que es materia de entrega de información de nuestras capacidades, ¿cierto?, ofrecer, ¿cierto?, la experiencia acumulada por más de 2 décadas que tiene la Policía de Investigaciones de Chile y que incluso está prospectando futuro con esta dimensión y mirada a futuro para poder enfrentar este escenario complejo, para poder reducir, ¿cierto?, la incertidumbre que va generando. Dentro de las consideraciones finales, es señalar que la Policía de Investigaciones de Chile es una institución permanente del Estado, cuya función fundamental es la investigación profesional de los delitos. A nivel institucional, a partir del año 2019, como señalé, se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, esto bajo el alero también de los acuerdos a través del convenio de Budapest. Desde ahí que hemos capacitado no tan solo a los funcionarios que trabajan en el cibercrimen y en ciberseguridad, sino que también se han hecho capacitaciones, instrucciones y educaciones también a lo largo de la institución. Y generalmente se están sacando instructivos para poder mantener la alerta en esta dimensión. Cabe señalar que la información que maneja la PDI en el cumplimiento de sus atribuciones legales reúne las características para ser calificada como una infraestructura crítica. Nosotros sí tenemos información sensible que de una u otra forma puede afectar la seguridad nacional y en consecuencia debe ser considerado como un servicio esencial para la ciudadanía. En este sentido, cobra especial relevancia la información relativa al control migratorio, que permite el tránsito seguro y expedito por nuestras fronteras. La información relativa a investigaciones criminales complejas, y en ese sentido, y conforme lo que conversamos antes de entrar a la sala, con la abogada secretaria de la comisión, le vamos a hacer llegar ¿cierto?, un informe, entendiendo las consultas, las preguntas y el contexto de la reunión, con todos los alcances y los detalles que se han versado aquí, pero mucho más profundo para que puedan tener, ¿cierto?, la información institucional con datos estadísticos y con nuestras acciones y miradas futuras al respecto. La información relativa a investigaciones criminales complejas, como señalé, y aquella relativa al sistema de inteligencia del Estado, ya que cualquier vulneración podría afectar no solo la seguridad pública, sino también la de las personas. Finalmente, la PDI es consciente de la importancia de esta materia y ha venido trabajando en consolidar internamente una institucionalidad que le permita hacer frente a los riesgos y amenazas asociadas al ciberespacio, regulada en este proyecto de ley. No solo desde una perspectiva de cibercrimen, sino que también desde una perspectiva interna de mantener resilientes nuestros sistemas de información. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 3 dimensiones, lo que es cibercrimen, para poder, ¿cierto?, llevar adelante la utilización de estos sistemas informáticos para cometer delitos, ciberseguridad para apoyar, y aquí ofrecemos también las capacidades instaladas en la Policía de Investigaciones de Chile, sobre todo para la redacción del reglamento en materia de ciberseguridad. Y lo otro importante, que también la Policía de Investigaciones de Chile viene en los últimos años consolidando su transformación digital. Eso también tiene que ver con todo un cambio cultural, ¿ya? Y esta nueva dimensión de ciberseguridad también va acompañada de todo un cambio cultural de cómo ver las afectaciones principalmente intra y extra o internacionales respecto a este tema. Señor presidente, quedo a su disposición y por su intermedio de los senadores. Muchas gracias, señor prefecto. Le ofrezco la palabra al senador Pedro Araya y después al senador Quienescu. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros 2 invitados y a quienes lo acompañan y agradecer la exposición. Lo primero es hacer un comentario respecto a lo que señala el general. Justamente una de las principales aprensiones que se le planteó a la ministra del Interior la semana pasada
decía relación con la estructura y el régimen de contrato del personal que iba a trabajar en la agencia, porque estamos todos claros que si es vía estatuto administrativo va a ser muy difícil poder reclutar a un hacker o alguna persona interesada en el área. Entonces, eso es un tema de preocupación. De la exposición de ustedes se desprende y uno entiende la parte más bien de persecución penal que se hace o de investigación respecto de los delitos del cibercrimen. Y la función de la agencia no es precisamente la persecución penal, eso es una lista distinta. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle tanto a Carabineros como a la PDI es, en opinión de ellos, que me puedan contestar ahora o si no por escrito, respecto a la estructura que se está proponiendo de esta agencia. ¿Es una estructura que efectivamente es acorde a lo que se necesita hoy día o es algo que todavía necesita algunas correcciones, fortalezas, sobre todo teniendo presente que probablemente la mayor cantidad de incidentes que repercuten en la vida diaria de los ciudadanos se producen en el sector privado? Por ejemplo, por dar un ejemplo, simplemente comercio electrónico. Entonces, en esa lógica, lo que se está planteando, a juicio de ustedes, con la experiencia que ustedes tienen, que es lo que han visto en cibercrimen, es un modelo adecuado. Deberíamos apuntar en otro sentido, pensando en quiénes van a integrar la agencia, en este famoso consejo y en las atribuciones que va a tener la agencia. Porque yo planteaba la semana pasada a la ministra que, a mi juicio, si la agencia no tenía una doble función, que era por una parte la prevención y generar una suerte de manuales de prevención, y a la vez no tenía régimen sancionatorio, iba a ser muy difícil que pudieran, por ejemplo, controlar a los privados, o lograr que los privados estuvieran en la misma línea, en la misma lógica que se está planteando en temas de ciberseguridad. Y en esto, la eterna discusión va a ser siempre cuál es el rol primo, porque probablemente el Estado tiene una visión, tiene cierta mirada de cómo abordar el tema, y el privado, que lo ve desde otro punto de vista, tiene una visión distinta, y probablemente a veces tienen más recursos los que tiene el Estado para poder invertir en ciberseguridad. Entonces, la idea es cómo, a juicio de usted, en este consejo que se propone, que es donde van a estar todas las instituciones, se produce una suerte de horizontalidad o de colaboración en el trabajo, que nos permita tener efectivamente una buena política de ciberseguridad, no solamente respecto del organismo estatal, sino también en los privados. Eso, presidente. Muchas gracias, señor senador. Senador Quinepio. Señor presidente, me gustaría primero escuchar las respuestas para después formular mi pregunta en base a lo mismo. Muchas gracias. Sí, nos pueden responder sintéticamente y sin perjuicio de eso nos pueden mandar después algo por escrito más desarrollado, no solo respecto a lo que ha señalado el senador Araya, sino que los aspectos que ustedes tienen pertinentes de acuerdo al curso de esta conversación. Entonces, no sé si, señor prefecto, si tiene algún comentario, y después al señor general. Particularmente, al tenor de lo que se ha anunciado acá, celebramos toda iniciativa que tenga que ver con una finalidad de poder mejorar los actuales procesos de incorporación. En ese sentido, yo creo que en la bajada del reglamento, donde nosotros sí podríamos ser un verdadero aporte a medida de operativizar el sistema con el conocimiento y la expertise que tenemos nosotros en esta dimensión. Yo creo que eso sí. Ahora, sí es importante vincular a los privados en esta materia a fin de que tengan una mayor participación y obligatoriedad de poder, ¿cierto?, participar, colaborar y entregar la información respectiva para poder hacer frente a una dinámica que no es tan solo de privados ni de públicos, es de todo el país, digamos. Gracias, señor prefecto. Señor general, ¿algún comentario? Te ofrezco la palabra. Sí, vamos, yo creo que todos vamos en la misma línea, por su intermedio, señor presidente, del senador que hizo la pregunta recién. Están los componentes del Comité Interministerial de Ciberseguridad, donde está el subsecretario del Interior, y por ende debieran estar ambas policías trabajando en eso. Nosotros encontramos que este marco es mucho mejor de lo que hoy tenemos, porque hoy día tenemos lo que hemos estructurado nosotros como policías para defendernos y de los ataques y de la infraestructura crítica que tenemos, y de lo que ha hecho el Estado en los últimos años de creación del CECIR también, de defensa y gobierno, para justamente también hacer lo mismo. Lo que nos falta es, en este momento, llegar a una integralidad de todo esto y que permita a futuro justamente lo que muy bien usted ha planteado, dar solución a eso. Creo que en la medida que avancemos
En esto vamos a llegar justamente a esa preocupación que debe tener usted y muchas personas más para darle efectivamente una solución. Gracias, señor prefecto. Gracias, señor general. Kenneth. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer nuevamente las dos respuestas al general Díaz y el prefecto Eric Ney, quien es magíster de ciberseguridad de la ANEPE. Es muy bueno que la ANEPE esté preocupada de generar conocimientos. Cuando hablamos de entidades del Estado preparando, es así. La Jefatura Nacional de Cibercrimen está en estos momentos a cargo del prefecto inspector Luis Silva, que se encuentra en España formándose, un curso de formación dictado por el Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE, que está en León, no está en Madrid, lo tienen a 380 kilómetros del centro de Madrid, hablando de la necesidad de descentralizar. Y lo acompaña el jefe de ciberseguridad, Marcelo Wong, que son las dos personas que han estado impulsando esto dentro de la PDI, y habla bien de la formación. Tenemos que tener personas trabajando para el Estado altamente preparadas, con una red de contacto internacional muy importante, más aún que se acaba de aprobar el segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest, que es el que le permite a las policías coordinarse internacionalmente, y lo que es más importante, lo que señaló el general Díaz, la integración público-privada. Son las empresas las que tienen la capacidad de entregar datos y que puedan perseguir el cibercrimen, obviamente con todos los elementos que lo vimos en la discusión de la ley de delito informático que fue promulgada hace un par de semanas. Chile está liderando este tema a nivel latinoamericano, somos un ejemplo de referencia, así lo han destacado en todos los foros. Por eso creo que es muy importante esta discusión que usted ha señalado sincera, y valoro, por su intermedio, señor presidente, que el senador Pedro Araya esté tan preocupado de darle los elementos y las facultades necesarias para que puedan actuar de la mejor forma posible. Es complejísimo lo que tenemos que hacer. No hay ningún país que tenga una solución única, no hay una varita mágica, tenemos que encontrar algo que nos permita hacerlo mejor. Nuevamente cito el caso de España. España creó, como parte de su estrategia de seguridad y de defensa, el Foro Nacional de Ciberseguridad. Y esto se está trabajando también en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología, porque el mundo académico, que es el que va viendo las nuevas amenazas, esto va avanzando muy rápidamente, es muy importante. Aquí aparecen entonces dos necesidades. Uno, fomentar la cultura. Tenemos una ley, la 21.113, que permite que tengamos actividades en octubre relacionadas con no solo conocimientos y ciberseguridad, sino que ejercicios nacionales. Y ahí viene la pregunta de las dos policías: ¿qué ejercicios han podido hacer internamente en los meses de octubre, que es lo que está señalado en la ley? Y la segunda pregunta dice relación con qué antecedente o porcentaje de incidentes o de ataques tienen desde el extranjero, desde IP que vengan desde afuera, entendiendo que obviamente se puede mascarar. Cualquier persona desde Chile puede perfectamente, usando una VPN, tomar un IP de afuera, pero por lo pronto tener una dimensión: qué porcentaje de ataques provienen de IPs del país y qué porcentaje de ataques provienen de IPs del extranjero. Y por último, señor presidente, algo que no lo hemos mencionado, que son las campañas de desinformación. Las campañas de desinformación en línea, que son orquestadas por órganos estructurados como parte de una maniobra, desestabilizan las democracias, destruyen el Estado de Derecho. Y también tenemos que ver cómo enfrentarlas para poder evitar que, especialmente en procesos tan complejos como los que tenemos que vivir ahora en adelante, estas nos vayan a destruir nuestra democracia. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Señor prefecto, y después señor general. Sí, yo sumándome a las palabras y los agradecimientos y destacando la labor de nuestros oficiales que están en Francia. Efectivamente, yo creo que nuestro director ha impulsado, y se me quedó en el tintero, dos cosas importantes en este tema, que de una u otra forma, cierto, son subsidiarios. Se creó la nueva jefatura también de coordinación internacional. Esto también le da un peso más específico a este trabajo internacional que tiene que desarrollar la Policía de Investigación de Chile tras los delitos complejos, el crimen organizado y principalmente esta dimensión en ciberseguridad, y por eso andan estos oficiales y van a seguir saliendo otros más capacitándose en esta dimensión. Y destacar también nuestra participación como integrantes de Interpol, donde también integramos Interpol, donde están 195 países del mundo, y una de las dinámicas en actual discusión, intercambio de información y de conocimiento y buenas prácticas y experiencias, es justamente Interpol, y también ahí tenemos ese conocimiento para poder desarrollarlo en esta materia y esta disposición de ustedes.
Muchas gracias, señor prefecto. Señor general. Honorable senador y con su intermedio al resto de los senadores. Mire, respecto a lo que plantea el senador, quien es presidente, la verdad es que determinar las IP, digamos, de cada uno de los ataques que son diarios y que son cientos y miles, habitualmente los equipos que están conformados se concentran principalmente en lo que ya es más potente y que debemos formalizar al Ministerio Público y abrir una investigación. Lo demás es pura defensa todos los días y que son barreras que construyen los ingenieros. Partimos hace 3 años con la USAC y Inglaterra con un programa especial donde se han formado muchos técnicos, especialistas nuestros, ingenieros y también oficiales, justamente para dar frente a este fenómeno. Y tenemos un equipo especial dentro de los S9 de Carabineros que funciona 24/7, porque también hemos implementado lo que hemos denominado un patrullaje virtual que funciona 24/7. A raíz de ese patrullaje virtual es donde se detectan no solamente acciones de crimen organizado que están dentro de la red normal de Internet, sino que también en la red profunda, y que nos permiten abrir investigaciones, detectar desde venta de droga hasta la venta de armas, contrabando de mercancías, etcétera. Por lo tanto, es un desafío no solamente para nosotros, yo creo que para todas las policías del mundo, estar constantemente actualizándose, preparándose, capacitándose, entrenando y por supuesto traer especialistas como en el caso nuestro, el CISO nuestro, que es el encargado de seguridad de la información institucional de Carabineros, que es el ingeniero que está a mis espaldas, es la persona que vela con todo su equipo por no solamente los procesos internos de riesgo que hemos detectado, que estamos en constante trabajo, revisando cada uno de nuestros procesos pues, de manera tal de poder detectar esos riesgos a tiempo que no sean flancos de poder tener un ataque en ese sentido. Pero como usted muy bien dice, es una preparación que tiene que ser periódica y no puede dejar de hacerla. Bueno, muy amable, señor general. Muchas gracias, señor prefecto, por la participación en nuestra comisión. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Recording stopped.